Hola, gracias por estar nuevamente acompañándome. Si no me conoces, soy Alejandra y te doy la bienvenida a Vitralísima. Damos inicio a este video transfiriendo los moldes al vidrio. Las medidas, las que ustedes quieran, yo pues lo hice de 8 centímetros de ancho y el largo es aproximadamente ya les digo porque realmente no estoy muy segura, voy a medirlo en este momento para decirles de cuánto fue. Entonces el largo es de 8 también, no de 6. El largo es de 6, entonces es 8 centímetros de ancho por 6 de largo. Sin embargo, deben tener en cuenta que pues no les va a quedar muy puntudo. Entonces ustedes miran más o menos las proporciones y asimismo será el tamaño con el que van a realizar el molde. Todos los cortadores de vidrio tienen un bracito que sostiene la rulina, es este. Entonces cuando vayamos a cortar tenemos que tener muy claro si vamos a hacerlo antes de la línea que hemos trazado o después, y esto lo tenemos que tener en cuenta para siempre que vayamos a cortar, lo hagamos de la misma forma para evitar que nos queden unas piezas más anchas que otras. Entonces podemos hacer una linecita de prueba, como el cortador tiene aceite, ahí va a quedar una linecita, no voy a marcar el trazo duro sino pasito para darme cuenta, y luego sí hago el corte cuando esté segura dónde lo voy a hacer. Como siempre, como ya hemos visto en videos anteriores, trazamos el corte haciendo una leve presión sobre el vidrio y separamos con la pinza de patico. De nuevo vamos con la línea de prueba cuando estemos seguros, entonces sí pasamos el cortador haciendo una leve presión y separamos. Esto lo vamos a hacer igual para las 4 piezas. Si es necesario vamos a pulir las piezas, en este caso yo no lo hice porque los cortes quedaron perfectos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es encintar. Vamos a empezar poniendo en el centro la cinta y empezamos a distribuirla por todos los bordes del vidrio, teniendo en cuenta que nos quede cinta de lado y lado del vidrio, o sea que las dos caras estén con cinta. Este paso es muy sencillo, igual que el corte lo hemos visto en otros videos. Entonces, si eres nuevo en el canal y no tienes idea de lo que estoy hablando, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguna novedad. Para esta matera yo utilicé cinta 732. Esta es la del medio, existen 3 cintas, hay una que es más delgada, luego está esta y luego hay una que es más gruesa, entonces utilicé la 732. Luego de haber puesto la cinta, entonces con una espátula vamos a empezar a aplanarla por las dos caras del vidrio, las dos tenemos que dejarlas planas. Esto es muy importante porque hace que la cinta se adhiera muy bien al vidrio. Si nos quedan pedacitos, simplemente con un cúter, con un bisturí o un exacto, vamos a cortar el exceso. Verificamos que las puntas nos queden bien planas. Luego, cuando ya tenemos todas las 4 piezas encintadas, vamos a ponerle soldadura. Entonces debemos siempre aplicar flux y luego sí pasamos rápidamente el cautín con soldadura sobre la pieza. Esto tenemos que hacerlo muy rápido porque si nos quedamos ahí pegados dándole y dándole se nos puede despegar la cinta.
¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Que toda la cinta que es color cobre debe pasar a ser color plata. Algún pedazo de la cinta que nos quede sin soldadura, vamos a tener problema porque no vamos a poder pegarla con otra pieza y al momento de aplicar la pátina no va a pegar sobre la cinta, debe tener obligatoriamente soldadura. Ahora vamos a empezar a pegar las piezas entre sí. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos anteriormente. Bueno, acomodamos las piezas, vamos a aplicar flux y empezamos a poner puntos de seguridad. Hay que tener en cuenta en este punto la inclinación de las piezas porque si nos quedan muy abiertas, posiblemente no nos van a cerrar y nos van a quedar espacios. Entonces aquí yo me voy a ayudar con un tarrito, ya pegué las dos primeras piezas como vieron antes, hice unos punticos de seguridad solamente, no la pegué completamente porque si me llegó a quedar mal tendré que despegarla y con solo los puntos es más fácil. Entonces aquí me ayudo con un tarrito, pongo las dos primeras piezas, organizo las otras dos, verificando que me queden bien cerradas a los lados y empiezo nuevamente a colocar los puntos de seguridad para evitar que se sigan moviendo las piezas. Recuerden por favor que siempre que vamos a trabajar este tipo de vitral que es vitral Tiffany tenemos que protegernos. ¿Cómo? Utilizando gafas, utilizando tapabocas, no tapabocas de los que venden en la droguería, sino tapabocas industrial que evite que pasen los gases que bota el cautín y la soldadura. Ustedes en algunas partes del video se habrán podido dar cuenta que sale un humito. Ese humo es súper tóxico porque la soldadura contiene plomo, entonces tenemos que evitar que eso nuestro cuerpo lo aspire. Entonces por eso es que debemos protegernos con este tipo de tapabocas y guantes obviamente porque esto está caliente y así vamos a evitar quemarnos. Además debemos hacerlo en un lugar con muy buena ventilación y si no tenemos muy buena ventilación entonces que tengamos un extractor de humo o al menos un ventilador y lo ponemos, lo volteamos, que la parte que aspira el aire esté aspirando el humo que bota el cautín y lo saque lejos de nosotros. Aquí ya tenemos la pieza armadita, está soldada, está estable, pero ahora tenemos que empezar a rellenar todos los espacios que tenemos. Entonces esto lo hacemos de igual forma con la soldadura, empezamos a rellenar todos esos espacios que tenemos ahí, simplemente aplicando flux. Siempre debemos aplicar flux antes de ir a poner soldadura porque este es el fundente que nos va a ayudar a que la soldadura pegue en esos espaciecitos. Entonces aplicamos flux, tomamos góticas y vamos rellenando todos esos espacios. ¿A qué nos ayuda esto? A que la pieza tenga mucha más firmeza y nos quede bien armada. Entonces es importante al momento de aplicar la soldadura que pongamos buena soldadura, que no seamos tacaños con la soldadura. Si es costosa, si queremos ahorrar, si queremos que nos alcance para otros proyectos, pero para este tipo de maceticas tenemos que invertirle buena soldadura porque van a tener peso y además porque, como les dije antes, esto ayuda a que la pieza quede bien estable y que no se nos vaya a desbaratar más adelante. Esos pedacitos de soldadura que se nos caen no los vamos a botar, no los vamos a desperdiciar, simplemente con el cautín los recogemos y volvemos a ponerlos sobre la pieza. Tenemos los espacios rellenos, pero ahora con un pedacito de cartón, o puede ser cartulina o este papel que tengo yo ahí, vamos a ponerlo por debajo. Bueno, antes de eso vamos a arreglar las partes de adentro porque pasó soldadura, entonces vamos a alisarlas bien, porque si hacemos primero lo que les iba a decir,
luego nos va a pasar esto, que la soldadura va a quedar con protuberancias y pues vamos a tener que alisarla y luego vamos a dañar lo que está arriba. Entonces esto es lo primero que tenemos que hacer, y es en la parte de adentro vamos a aplicar flux y empezamos a pasar el cautín para alisar la soldadura, que nos quede bien planita, bien bonita. Mientras vamos alisando la soldadura, les cuento que esta macetica pues fue la idea inicial del video para poner suculentas o para poner de esas flores que tienen como enredadera y caen para un balcón. Esto queda bellísimo. Sin embargo, todos sabemos que el vidrio es mucho más bonito cuando se ilumina, entonces también podría ser un farolito para igual poner en un balcón o en una habitación, en un pasillo, a la entrada de la casa. Bueno, queda bellísimo. Ya más adelante van a ver esa opción también. Ahora sí, vamos a tomar el cartón o lo que ustedes tengan, lo vamos a poner debajo y vamos a empezar a darle volumen a estas uniones de la pieza. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tomando goticas de soldadura y poniéndola a toques sobre esas uniones. De esa forma vamos a lograr darle volumen y un mejor acabado a la pieza. Mientras le damos volumen a la pieza, les cuento que aquí en Colombia, en Bogotá, se realiza en el mes de abril, a finales de abril, una convención colombiana de pintura y manualidades. Y en esta edición vamos a estar presentes en esa feria. Es exactamente 23, 24, 25 y 26 de abril. Entonces los espero para que vayan y nos visiten. Vamos a llevar una técnica nueva que se ha implementado en otros países, pero aquí en Colombia no la tenemos. Entonces espero que vayan, que nos visiten y que conozcan todas las cosas que hace Vitralísimo. A toquecitos seguimos rellenando todos los espacios, dándole volumen a la pieza y queda así. Tal vez por la luz no se ve muy bien, pero bueno, sí se alcanza a notar la diferencia de este lado a estos otros lados. Y es lo que vamos a hacer con todos los demás. Con los otros 3 restantes lo hacemos de la misma manera. Ponemos por debajo algo que nos ayude a que la soldadura no siga de largo hacia la parte interior de la macetica, y seguimos a toquecitos, y como ven va cambiando completamente el aspecto. Ya la punta de la maceta está más prolija y más bonita. Aquí ahora vamos a empezar a arreglar también la parte de arriba, las esquinas. Como ven hay espacios, entonces los vamos a tapar también con soldadura. Vamos a redondear igual que lo hicimos antes, a toques, siempre a toquecitos, tocando, vamos dándole volumen a todo esta parte de la maceta. Como pueden ver aquí hay unas pelotitas de soldadura que pasaron cuando estábamos dando el volumen en la parte de arriba de la pieza, y esto pasó porque no presionamos bien el cartón sobre el vidrio, ahí sobre esas uniones, y por eso pasó la soldadura. Esto luego lo solucionamos aplicando un poquito de flux, quitamos las burbujitas y volvemos a dejar lisa la parte de adentro. Cuando ya terminamos de darle volumen a toda la pieza, vamos ahora a los aritos en los que va a ir la cuerda o la cadena con la que vayamos a colgar la macetica. Estos en este caso son plateados, pero aún así debemos darle una capita de soldadura, un recubrimiento de soldadura, o si no, no nos van a pegar. Igual si le vamos a hacer alguna decoración en el alambre debe ir cubierto de soldadura.
Entonces es lo que estamos haciendo aquí, aplicamos flux y pasamos soldadura. Ya tenemos la pieza lista, totalmente arreglada, con volumen por todos lados, ha quedado perfecta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las decoraciones que hayamos hecho en alambre, yo simplemente enrosqué unos pedacitos de alambre y los voy a poner en cada una de las piezas. Hay 4 piezas, hice 4 churrusquitos de alambre. Igual, los ponemos, aplicamos flux y hacemos un punto de soldadura muy delicado, muy bonito, para que no se nos vaya a dañar la pieza, y lo hacemos muy rápidamente para no derretir la soldadura que ya habíamos puesto anteriormente. Bueno, realmente no son 4 piezas, es una pieza con 4 caras. Es la forma correcta de decirlo. Entonces vamos a decorar las 4 caras con las cositas que hayamos hecho. Yo, lo verán más adelante, apliqué a esta maceta pátina negra, pero el vidrio es algo oscuro, es morado, como ven, veteado. Tiene varias veticas más claritas, tirando como a blanquitas. Entonces al aplicarle la pátina va a quedar muy oscuro. Apliqué pátina negra, pero bueno, ya lo había hecho así, entonces no lo iba a cambiar. Podríamos haber aplicado mejor pátina color cobre, creo que hubiera resaltado más las decoraciones que hice, pero bueno, igual quedó muy bonito. Ya, como les digo, lo verán más adelante, pero es otra opción. No he utilizado en el canal nunca la pátina color cobre, lo haré para otros videos para que también la conozcan y vean pues la diferencia que hay entre las dos pátinas. ¿Conocen la hiedra de flor? Esta sería una mata perfecta para poner en este tipo de materas. Para el que no la conoce, es esa que, bueno, tiene sus hojitas verdes, cuelga y tiene muchas flores en diferentes colores. Existe esta mata, entonces quedaría perfecta para este tipo de proyectos. Ahora vamos a pegar los aritos a la maceta. ¿Y cómo lo hacemos? Igual que como hemos juntado o pegado todas las piezas anteriormente. Siempre ponemos la pieza, aplicamos flux y un punto de soldadura. Terminamos de pegar los aritos, yo puse 2, ustedes podrían poner 4. Adicional, yo le puse uno en la punta para que cuelguen alguna borlita, perlitas o algo que ustedes quieran. Ya con todos estos arreglitos de la pieza hechos, vamos a pasar a poner la pátina. Puse pátina negra, como les dije, hubiera sido fantástico haberla utilizado en color cobre, pero bueno, no importa, igual la pieza quedó muy bonita. Vamos a poner pátina en todos los lados donde hay soldadura. Vamos a hacerlo con un pincel o pueden hacerlo con un cepillo de dientes. Después de que ya la hemos aplicado, vamos a lavarla. Se puede lavar, pero lo hacemos muy rápidamente para evitar que la cinta se despegue. Luego la secamos, podemos aplicar silicona de brillo y listo. Hecho eso, hemos ya terminado con la manualidad. Así quedó muy bonita, como matera se ve hermosa, y pues como farolito no les quiero contar, se ve preciosa. Pueden utilizar velas LED o extensiones de esas de pilita, con eso es suficiente. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse al canal, regalarme un me gusta. Adiós. Y compártanlo.